7:32 en el territorio continental ecuatoriano. Hay una inquietud en el país en medio de los procesos últimos, al menos los 14 años recientes, de la desinstitucionalización en el Ecuador. Y una de las entidades fundamentales constituye la Contraloría General del Estado, que, como reivindica la Constitución, artículo 211, es la entidad llamada al control y auditoría de los sagrados recursos del Estado ecuatoriano. El país ha visto cómo esta galopante corrupción ha corroído al sistema democrático, y con una Contraloría que hoy hemos visto, primero Carlos Polit, lo que hiciera en su mandato durante el correísmo, y luego Pablo Celi, quien fuera censurado y hoy sigue detenido en la cárcel 4 de esta capital. ¿Cómo reinstitucionalizar a la Contraloría? Hemos convocado al doctor Gustavo Medina López, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, ex procurador general del Estado, y al doctor Marcelo Merlo Jaramillo, ex contralor general del Estado. Doctor Gustavo Medina, ¿cómo reinstitucionalizar a la Contraloría luego de este último juicio que ha sido coyuntural y en donde casi el país miró cuál es quizás el más corrupto, cuando el interpelante acusaba a Pablo Celi y a sus familiares, y Pablo Celi le dijo: usted, tengo documentos que debiera investigar la Unidad de Análisis Económico y Financiero, la UAFE, de los presuntos ingresos mal habidos de usted, señor interpelante del correísmo? ¿Cómo reinstitucionalizar, doctor Gustavo Medina? Primero, Miguel, permítame expresarle mi congratulación y felicitarle porque usted continúa con el mismo vigor, talento y sabiduría en el difícil cumplimiento de la profesión de periodista. Congratularme porque haya vuelto a este programa nuestro común amigo Gonzalo Rosero para continuar con la tarea de información que usted y Francisco Rocha realizan en este programa. Agradecerle por la invitación y expresar mi complacencia de compartir este espacio con mi distinguido amigo Marcelo Merlo. ¿Cómo institucionalizar la Contraloría? Debo empezar por manifestar que estamos viviendo las manifestaciones del caos legislativo e institucional que ha llegado a niveles superlativos en los últimos 14 años. Al punto que una institución tan importante, trascendental en el ejercicio del poder público y en la consolidación de la democracia, me refiero a la Contraloría General del Estado, haya llegado al nivel de crisis que estamos confrontando. ¿Cómo solucionar este aspecto? Creo que hay que distinguir primero en el asunto inmediato y luego el aspecto mediato. En el momento actual es necesario que se aborde el tema sobre la legalidad de quien ejerce como subrogante en la Contraloría General del Estado, no a través de lo que dicen los nuevos papinianos de la jurisprudencia, mediante una norma interpretativa del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que para mí es una norma clara, sino mediante alguna reforma que con normas transitorias puedan permitir
el nombramiento de un subrogante en la Contraloría General del Estado hasta que se cumpla el proceso de nombramiento del titular. Ahora, con lo que hemos escuchado, al menos en el último juicio político, nos preocupa que no solamente la crisis afecte a las cabezas, hay también otros niveles de la administración que deberían ser evaluados en orden a que la Contraloría General del Estado recobre la respetabilidad que siempre tuvo con contralores ilustres, entre los cuales está naturalmente Marcelo Merlo Jaramillo. No me quiero referir a otros porque temo omitir sus nombres. Hay que acometer una reforma inmediata y en el orden mediato hay que acometer también una reforma sustancial de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en orden a agilizar y asegurar el acierto de los pronunciamientos de quienes controlan las inversiones de los recursos públicos, porque no solo el asunto está en la cabeza, está en quienes fundamentalmente hacen las auditorías y sobre todo intervienen en los momentos de establecimiento de las de diferentes clases de responsabilidad que constitucionalmente está asignada a la Contraloría General del Estado. Con ocasión del juicio político este lunes, hace 2 días, en la Asamblea Nacional, el Contralor, en medio de estas acusaciones, hizo un resumen y él dijo que lo que se buscaba con su censura es anular la legalidad de su actuación. Por favor. Lo que en realidad se busca con mi censura, lo dijo el propio acusador en el documento con el cual solicita mi enjuiciamiento, donde textualmente señala que dados los supuestos vicios de nulidad de mi condición de Contralor, esto, textual, conlleva a que ninguna actuación del Contralor General del Estado revista legalidad o legitimidad alguna. Este es el problema central. El problema central está en descomponer lo hecho por la Contraloría. Está en la venganza del sátrapa que los maneja, empeñado en dinamitar el trabajo de la Contraloría General del Estado. Esto es un verdadero segundo incendio de la Contraloría, solo que esta vez calcinando su prestigio institucional. Doctor Marcelo Merlo, muy buen día. ¿Cómo lograr, decía el doctor Gustavo Medina, reformas a la ley de la Contraloría, reinstitucionalizar y que no exista este tipo de amenazas de querer echar abajo lo que ha pretendido el correísmo, lo actuado, más allá de las responsabilidades que ha tenido el doctor Pablo Celi? Buenos días, Miguel, Gustavo. Buenos días a toda la opinión pública. Comienzo adhiriéndome en el 100% a las expresiones de Gustavo Medina sobre la presencia nuevamente de Gonzalo Rosero, de Miguel Rivadeneira en este programa. El licenciado Rocha, pues, viene haciendo también un papel muy importante, pero en general, la presencia de distinguidísimos periodistas que han logrado mantener durante esta década terrible en donde el correísmo hizo de las suyas, han logrado mantener activa la posición democrática. Ya no es posible que se siga hablando de prensa corrupta, como en la interpelación a Pablo Celi, todavía hubieron intervenciones de UNES, de la bancada de UNES, que continúa con esa fórmula perversa de tratar de cuestionar la posición de los periodistas. Muy bien, con ese antecedente, yo coincido en primer lugar con Gustavo en que lo primero de lo primero
para evitar que en el futuro se diga, olvidémonos del juicio político al que voy a referirme en pocos segundos también, en el futuro se diga que las actuaciones del actual titular de la Contraloría, del Contralor subrogante designado, a través de un proceso muy sui generis, por decir una expresión suave, porque efectivamente no era factible que mientras el doctor Pablo Celi estaba detenido en la cárcel, él pueda seguir ejerciendo sus funciones como para designar a un subrogante. Hay un sistema, y con el doctor Gustavo Medina, pues lo hemos comentado en varios programas hace 15 y más días, sobre el sistema correcto en que debió producirse la subrogación del actual personero de la Contraloría. Lamentablemente, ni a Gustavo ni a mí se nos hizo caso, y la verdad es que se perdió la ocasión de legitimar esa designación. Entonces, yo creo que sí es importante, a través de una disposición jurídica que debería producirse en la Asamblea, con una norma específica, se pueda legalizar la presencia del actual Contralor. Dicho esto, yo creo que del video que acabamos de ver de lo que ocurrió en la interpelación del doctor Pablo Celi, la intencionalidad perversa de quienes hicieron la presentación básica de la interpelación fue liana y sencillamente la de insinuar, o la de proponer, que el contralor subrogante Pablo Celi habíase permanecido en ese cargo mediante la figura de una arrogación de funciones. Y claro, con esa propuesta o con esa tesis, de lo que se trató es de anular por ilegales todos los informes que sustentaron las condenas contra Rafael Correa, contra Glass, contra todos los exministros, contra todos los prófugos, y de esa forma preparar un ambiente incluso ante la opinión pública para sugerir alguna amnistía. Pero la verdad es que el momento de presentarse la moción de censura, esa tesis no fue aceptada. Ventajosamente, repito insistentemente, fue la propuesta de Pachacute, del legislador, no recuerdo el nombre en este momento, del... ¿Rafael Lucero? Sí, de Rafael Lucero, la que prosperó y se votó y se dio la figura de incumplimiento de funciones. Figura que también es un poquito estirada, porque en el fondo, los problemas de Pablo Celi son los derivados de la denuncia que se hizo con el allanamiento que se practicó el 13 de abril en su domicilio y la prisión que se dispuso por el caso Las Torres, en donde pues ojalá se ventile lo más pronto ese juicio, lo más pronto, y ahí sabremos qué mismo pasó en ese tema. Por último, volviendo a qué hacer en este momento, Gustavo decía, hay cosas inmediatas, ya me he referido a esas. Y en forma inmediata yo creo que ha llegado el momento de aprovechar esta consulta que va a hacer el presidente Lasso para proponer algunas reformas puntuales que tienen que ver
unas con la Constitución y otras con anexos que tienen relación, por ejemplo, con la ley de la Contraloría General del Estado. Para comenzar, se me ocurren 2 o 3 así muy rápidamente. No es factible que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que nos consta a todos los ecuatorianos, ha venido realizando una actividad de pobrísima recordación, siga manteniendo el derecho de nombrar a las altas autoridades del Estado. Una reforma debe ser muy puntual, despojarle de esa facultad y volver al sistema de ternas. Incluso la actual Constitución, por ejemplo, para el procurador del Estado, el doctor Íñigo Salvador actualmente, para los superintendentes, el presidente manda las ternas. Hay impugnación ciudadana que debe analizarse, y si como resultado de esa impugnación ciudadana comprobada por qué se le impugna a cualquiera de los incluidos en la terna, tiene que sacársele de la terna, el presidente tiene la obligación de poner a otra persona. Es decir, con impugnación ciudadana, con requisitos muy puntuales, porque no puede llegar a una función importante del Estado. Hablemos de la Procuraduría, las superintendencias, la Contraloría, el defensor del pueblo, etcétera. Un ciudadano que no reúna características especiales. Entonces, esa tendría que ser una primera reforma. Una segunda, eliminar definitivamente el concurso. Ningún ecuatoriano, ningún profesional que se aprecie a sí mismo puede someterse a un concurso en donde desde ya sabemos cómo los que establecieron las bases de ese concurso, las preguntas, etcétera, son personas que por detrás están informando al concursante que quieren que gane todas las preguntas. El señor Contralor anterior, antes de Pablo C., el anterior, Carlos Poli. pues sacaba, claro, Poli, sacaba más de 100 y ya sabemos, ya conocemos cuál era su calidad moral, etcétera. Entonces, eliminar este sistema y simplemente, pues, en las ternas o para la designación de esos altos funcionarios, establecer requisitos muy importantes. Darle, tercera cosa, total autonomía a la Fiscalía. Los 3 que estamos en este momento en el SED somos imbabureños. Y no es porque Diana Salazar sea imbabureña, pero ha demostrado ser una mujer brillante, despojada de prejuicios, valiente. Cuando yo estuve circunstancialmente presidiendo el Consejo de la Judicatura, la traté e hice todo lo posible para darle la mayor autonomía. Más aún, no olvidemos que los agentes fiscales están en pugna casi permanente con jueces corruptos en algunos casos. Entonces, la Fiscalía tiene que tener total independencia financiera, administrativa y desligarse totalmente, insisto, del Consejo de la Judicatura para que no tenga que estar sometida a nadie. E insisto, no es porque sea una coterraña de los 3 que estamos actualmente en este diálogo, sino porque eso demanda la realidad ecuatoriana. Además del papel que ha cumplido destacado la doctora Diana Salazar. Si me permite, doctor Merlo. Doctor Gustavo Medina, usted habló al comienzo reformas necesarias a la ley de Contraloría. Desde su punto de vista, ¿cuáles serían esas necesarias reformas? Yo creo que aprovechando
de la consulta popular que el presidente de la República ha señalado, se debería, en primer lugar, restituir a la Contraloría General del Estado la facultad de autonomía, de auditoría de gestión, es decir, la facultad de establecer la consecución de objetivos en el cumplimiento de las tareas de las instituciones públicas, porque estando en el sector público, cada institución funciona en razón o en función de alcanzar ciertos propósitos de bienestar colectivo. En segundo lugar, creo que hay que buscar un método adecuado para la designación del Contralor General del Estado. Uno de los procedimientos podría ser el tradicional, que el presidente de la República presente una terna de ilustres y capacitados ciudadanos a la Asamblea Nacional para que se pueda, naturalmente permitiendo la objeción ciudadana, buscar al mejor ecuatoriano para que cumpla esa tarea. En tercer lugar, establecer de manera clara las funciones y atribuciones de los auditores, que son en definitiva quienes establecen las responsabilidades en la realización de los exámenes que corresponden a la Contraloría General del Estado. Como estas medidas, hay naturalmente otras que bien podrían establecerse también en esta reforma legal. La necesidad de hacer una verdadera auditoría también de gestión de todos y cada uno de quienes desempeñan funciones, sobre todo importantes, en la Contraloría General del Estado. Yo sé que hay un nivel de funcionarios de libre nombramiento y remoción, pero hay también otros mandos que hay que evaluarlos. Hay que saber qué han hecho y qué no han hecho, no para buscar culpables solamente, sino para mejorar la gestión de la Contraloría General del Estado, cuyo rol no nos cansaremos de ponderar. Doctor Marcelo Merlo, ¿cómo lograr no solo este proceso que usted señalaba de la designación del nuevo Contralor, sino que vuelva a ser la Contraloría con auditores, con directores de responsabilidades, como dice el doctor Medina, la necesidad de alguna manera de limpiar la Contraloría? Me parece excelente las propuestas que acaba de señalar Gustavo, y lo digo como ex contralor, porque realmente un poco la clave del funcionamiento de la Contraloría está en que desde su designación, y luego para que sus atribuciones en materia de gestión sean realmente muy bien calibradas. Hoy tenemos el problema ambiental, que es gravísimo. Los registros de lo que está ocurriendo en el mundo en este año no pueden ser más altos. Ya da terror leer las noticias o escucharlas sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, por ejemplo, la gestión ambiental, que debería potenciarse con la presencia de organizaciones internacionales de contralores. Existe una organización internacional de contralores. Y desde el Ecuador podría, inclusive con una visión ya universal, insistirse en que la auditoría de gestión ambiental es clave para detener esta casi destrucción del mundo que está ocurriendo. Luego, aparte de las señaladas por Gustavo, yo creo que
Hay una que es trascendental, que es que la Contraloría, Gustavo fue Procurador General del Estado. Y los dos sabemos cómo nos complementamos los dos organismos para efectos de cuando en los procesos de contratación pública enviaban los proyectos de contratos, la Procuraduría, por un lado, revisando toda la parte jurídica, constitucional, y la Contraloría, toda la parte técnica, económica, financiera, etcétera, la transparencia de los procesos. Se emitían obligatoriamente dictámenes que tenían un plazo perentorio, 15 días, se pedía alguna aclaración y había la posibilidad de, no hablemos de que hacer un control previo, pero de por lo menos conocerse de que los contratos no podían fluir como se hizo en el régimen de Correa, porque en definitiva, bajo la figura de excepciones, de emergencias, se violaron todos los procesos. Se llegó a declarar en emergencia el sector salud. Está bien que sea una emergencia a una actividad de un hospital. Hoy tenemos el tema del COVID, pero se llegó a ese extremo. Se llegó al extremo de que tampoco se licitaban los casos en que las entidades ejercían el derecho del cumplimiento de funciones específicas. Se llegó al extremo de considerar caso fortuito o fuerza mayor hechos que nada tienen que ver con la definición jurídica, filosófica de un caso fortuito o fuerza mayor. De tal manera que se contrató en el país en forma directa, se abusó de la contratación pública. Entonces yo creo que una reforma que hay que hacerla ahora es la de devolver a la Contraloría y a la Procuraduría el derecho de emitir informe previo a la contratación pública. De tal suerte que por ahí, digamos, hay una serie de ideas que pueden en este momento ayudar a que la Contraloría, como sugiere Gustavo, retorne y vuelva a ser lo que debería ser en el Ecuador, el organismo rector en el control de todos los ingresos del Estado y del destino de los recursos del Estado. No puede ser posible que en este momento el Ecuador tenga una situación económica tan grave, que existan, por ejemplo, en el municipio de Quito, se tomaron decisiones respecto a construcciones habitacionales ahí en el edificio del Seguro Social de 2 o 3 manzanas, edificios que están terminados y que nadie habita. Es decir, no ha habido pues la presencia de organizaciones que vigilan el buen uso de los recursos. Bien, quiero agradecer la atención al doctor Marcelo Merlo Jaramillo, ex Contralor General del Estado, al doctor Gustavo Medina López, ex Procurador General del Estado, dos reconocidos hombres públicos, y seguiremos hablando, porque esto recién empieza, un proceso de rescate, de reinstitucionalización de la Contraloría General del Estado como un órgano fundamental, un órgano técnico de control de la utilización de los recursos del Estado y por tanto sus funciones son muy relevantes. Muchas gracias, Gustavo, muchas gracias, Marcelo. Gracias, Miguel, por invitarme. Muchas gracias. 8 de la mañana con 2 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a hacer una pausa y volvemos con un reconocido periodista, Jorge Ortiz, para hablar de esto que está en primera plana en el mundo: el retorno de los talibanes al poder en Afganistán. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio
Banco en Quito, donde puedes realizar tus transacciones fácilmente desde tu carro con comodidad y seguridad. Visítanos de lunes a sábado en la avenida 6 de diciembre y calle Robles. Banco Guayaquil. Primero tú. El mañana no es lo que viene, es lo que haces hoy. Cada decisión, cada oportunidad, también cada caída. No llega por suerte, no, la suerte no existe.